Hola, hola, bienvenidos a Tres son mejor que uno, el podcast donde tres cerebros tratamos de ponernos de acuerdo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es Juan Manuel Chumpitas del Partido Demócrata Verde. Bienvenido Juan acá a nuestro podcast. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos más o menos qué es lo que haces, como una presentación para nuestro querido público. Ya, listo, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los chicos que nos están viendo, a todo el curso que estén llevando en la universidad, al profesor. Qué bueno que motive estos espacios de incentivo para abrir espacios de conversación justamente con los partidos. Les agradezco a ustedes. Mi nombre es Juan Chumpitas, soy un militante del Partido Verde, también candidato a diputado con el número 15 y estoy liderando el eje del plan de gobierno en temas ambientales dentro del partido. Bien, muchas gracias. Ahora sí vamos a iniciar con esta pequeña entrevista. A ver, usted representa al Partido Demócrata Verde, un partido que promueve la ecología política. ¿Cómo define usted el concepto de desarrollo sostenible en el contexto peruano actual? ¿Y qué significa para usted el crecimiento económico que respete al medio ambiente? Ya, hay dos extremos de la pregunta. La primera, ¿me la puedes repetir? ¿Cómo define usted el concepto de desarrollo sostenible en el contexto peruano actual? El desarrollo sostenible tiene tres esferas importantes. No sé, lo he estudiado porque también de profesión soy ingeniero ambiental. Entonces, eso me permite haber estudiado y entender el proceso de manera muy técnica. ¿Okay? Entonces, hay tres grandes esferas en lo que es desarrollo sostenible. La esfera social, que desde mi punto de vista, pese a que el término de desarrollo sostenible nos lleva a hablar del tema ambiental, pero ahí un poquito voy a especificar porque quizás considero que el tema social es más importante, la esfera económica y la esfera ambiental. Estas tres esferas, cuando se unen, generan lo que es el desarrollo sostenible. Es decir, no podemos tener dos esferas nada más y hablar de desarrollo sostenible. Justamente, aterrizando en la pregunta, o cómo orientar la pregunta respecto a cómo se ve o cómo se aplica o cuál es su relación actualmente en el país, vemos que en los últimos años sí, efectivamente, hemos tenido desarrollo económico, hemos tenido por ahí quizás algo de desarrollo social, algo también de desarrollar los temas ambientales a nivel de normativa, a nivel de tecnología, pero no como quisiéramos, no de manera integral, no de manera conjunta. Entonces, estas tres esferas, lo que ha pasado en el país es que no han terminado de intersectarse para lograr un desarrollo sostenible. ¿Y cómo podemos evidenciar ese truncamiento del desarrollo sostenible en el país? Solamente con ver la cantidad de conflictos socioambientales que tenemos a nivel país. Muchos de los conflictos que se desarrollan aquí justamente son por el tema de que el aspecto social, que es uno de los más importantes cuando se presenta un proyecto de inversión, sea minero, petrolero, industrial, pero principalmente el minero, que es donde tenemos la mayoría de conflictos sociales, tenemos una esfera social con muchas carencias y mucho abandono del Estado, lo que hace que cuando venga una inversión, un proyecto, la gente vea a esta empresa como la que le tiene que dar todo para que esta sociedad o esta comunidad se desarrolle, ante la falta de presencia del Estado y el abandono sobre todo del Estado. Eso genera un conflicto porque naturalmente la finalidad de una empresa, si bien es asumir compromiso social producto de que se está desarrollando en un lugar, no es el Estado, y eso hay que decirlo claramente. El Estado tiene sus funciones y ha tenido mucho abandono en muchas comunidades, y la empresa viene con una visión, sí, efectivamente, de aportar a ese desarrollo, pero no asumir el total desarrollo de un pueblo porque hay responsabilidades que las tiene el Estado. Entonces, esa falta de congruencia y el entendimiento entre estas esferas ha llevado a la situación que hoy tenemos en el país. Un caso emblemático hace algunos años, Conga, ¿no? El proyecto no prosperó, quizás eran más chiquitos ustedes, estamos hablando de casi 10 años, por ahí un poquito más, 12 o 13 años. Yo recuerdo que estaba iniciando la carrera universitaria y se generaron un montón de movilizaciones porque la población se opuso a este proyecto, como pasa también actualmente en Tía María. Los estudios ambientales han sido aprobados porque técnicamente hay una viabilidad, pero el factor por el cual no se desarrolla o hay una oposición es básicamente la esfera social, que no quiere que el proyecto se desarrolle porque teme, justamente con la experiencia que hemos tenido en los últimos años,
que también es válida, las empresas no han tenido una responsabilidad social ambiental y ha habido contaminación, con esa mala experiencia toman a prejuicio y dicen, no, esto va a ser más de lo mismo. Entonces ahí falta muchas cosas poder abordar para poder lograr un entendimiento y sobre todo, creo, lo más importante, la presencia del Estado que logre articular estas tres esferas. Y continuando con mi pregunta, ¿qué significa para usted el crecimiento económico, un crecimiento económico que respete al medio ambiente? Claro. A ver, crecimiento económico lo hemos visto en el país. Ha habido, definitivamente, cuando vemos cifras, ¿no? de la inversión, de lo que finalmente los proyectos mineros, petroleros en general. ¿Ha habido un crecimiento económico? Sí. Ha habido un aporte al PBI, digamos. Pero eso no lo hemos reflejado a nivel social. Seguimos con pésimos estándares de calidad, un sistema de salud bastante deplorable, que en pandemia lo hemos visto, pues, que ha sido, si mal no recuerdo y si mal no me equivoco, ha sido el peor sistema, o hemos sido el peor país en afrontar la pandemia, ¿no? Eso lo decía el New York Times, CNN en español, sacaron noticias indicando que Perú había sido el peor país en afrontar la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud con muchas carencias. Entonces, el desarrollo económico, cuando hablamos de desarrollo económico, debería ir de la mano con la inversión en los sectores públicos, en donde se brindan servicios para la población. Sin embargo, no vemos que eso pase en el país. Entonces, no solamente quiero hablar del tema ambiental, porque el tema ambiental, cuando cogemos esa esfera en relación al desarrollo sostenible, prima mucho el ser humano, porque ¿qué sentido tendría defender el ambiente en abstracto si es que no defendemos nosotros el ambiente? Es porque dentro del ambiente, ¿quién va a vivir? Vamos a vivir nosotros. O sea, no es que defendamos al ambiente porque sí, tengo un ideal, qué bonita la planta. O sea, cuidamos el ambiente y la razón de los ingenieros ambientales es ver tecnologías para evitar que los ambientes, los ecosistemas se deterioren, pero ¿para qué? Para que los seres vivos que se desarrollen en él puedan tener una calidad de vida, puedan seguir sobreviviendo en su hábitat, ¿entiendes? Entonces, no solamente los animalitos, la planta, sino principalmente el ser humano. Entonces, este tema, cuando hablamos incluso del crecimiento económico y que solamente se vea a nivel de cifras, pues definitivamente no debería ser así. Debería abarcar todas las aristas que les estoy mencionando, salud, educación y complementariamente el tema ambiental también. O sea, ok, crezcamos, nadie se pone a la inversión, particularmente el partido tampoco se pone a la inversión, pero eso sí, con altos estándares y con tecnologías ambientales que hoy por hoy hay en el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un Estado muy endeble, muy deficiente, que no conoce técnicamente los procesos, viene una empresa, te propone algo y el Estado finalmente acepta lo que la empresa le propone. Pero no tenemos un Estado que exija altos estándares. Es decir, oye, okay, tú me estás trayendo de las 20 tecnologías que hay, me estás trayendo la tecnología con eficiencia número 10, pero hay una tecnología con eficiencia 1, ¿no? Que tiene un mayor grado de eficiencia, es mejor en todo sentido, pero tú no me la estás trayendo. Entonces necesitamos un Estado que exija también lo mejor para el país. Y eso también, si lo que queremos llevar a unas analogías, al país pues ingresan productos farmacéuticos, agroquímicos, agrícolas de todo tipo, que no producimos y que vienen del exterior, pero ingresan con unos estándares pues bajísimos. Pero tú vas a Japón y otros países del primer mundo que tienen estándares súper altos. Lo mismo, exactamente, ya decía esta analogía, porque quiero que entiendan qué pasa en las grandes industrias y las grandes operaciones, minería, petróleo, industria. De igual manera, entonces necesitamos un Estado que ponga altos estándares para que esto del crecimiento económico tenga sentido en todas las esferas. Bien, continuando con la siguiente pregunta, en su visión de desarrollo ecoamigable, ¿qué tan prioritaria es la protección de ecosistemas como la Amazonía, las cuencas de agua y la biodiversidad en general? ¿Qué políticas concretas impulsaría para protegerlos? El rol de la Amazonía es importantísimo, o sea, no solamente a nivel país. La Amazonía es el pulmón del mundo. Estamos hablando que es un ecosistema que va a brindar o proveer de oxígeno y de muchas otras cosas a nivel de todo el planeta. No quiero entrar a temas más técnicos porque me demoraría en hablar mucho, pero hay una biodiversidad tremenda.
tremenda de plantas medicinales, de donde finalmente se pueden extraer tecnologías o insumos para la industria en general, y muchas de las cosas que se dan en la industria salen justamente de la Amazonía. Los chinos hace poco se estaban viniendo a explorar toda la Amazonía para llevarse muchos principios activos y muchas otras sustancias que extraen de plantas de la zona para poder aplicarlas en su industria. Entonces, creo que ese rol a nivel incluso económico es grande, y a nivel ambiental ni qué discutirlo, porque es el pulmón del mundo, no hay otra Amazonía, o sea, como el que tenemos nosotros y que abarca parte geográficamente de nuestro país, no hay otro. Entonces, creo que es importantísimo, y la defensa de ello es también aún más importante. Entonces, pero si quisiéramos entrar al rol, digamos, ambiental de la Amazonía, como lo he mencionado, con las cuencas hidrográficas, la misma cantidad de árboles, plantas y animalitos y todo lo que hay en la Amazonía definitivamente representa un aporte importantísimo a nivel de la estabilidad como tal en el país. Incluso funciona como termorregulador. Si no tuviéramos Amazonía, pues estaríamos volando en temperatura. Entonces, y es lo que justamente en los últimos años se está combatiendo también, el tema de luchar contra la deforestación de zonas amazónicas. ¿Por qué? Porque eso hace que la temperatura aumente gradualmente en el planeta. Eso es un rol también ecosistémico que tiene la Amazonía. Y sobre las políticas que se tienen que hacer, lamentablemente también quisiera ahí ahondar un poquito. Tenemos en los últimos años muchos, diría miles, de dirigentes ambientales, ashánicas, amazónicos, que han sido asesinados justamente por defender la Amazonía, por evitar que se compren los terrenos o se invadan los terrenos o se deforesten zonas que son de protección. ¿Y qué está haciendo el Estado actualmente? Lamentablemente no está haciendo nada. Siguen muriendo y no hay una política concreta. Lo mismo que está pasando en Lima especialmente, y digo en Lima aunque todo esto del tema de la seguridad, las extorsiones es generalizado, pero digo Lima porque es el ejemplo más álgido de cómo se está dando la corrupción de funcionarios policiales, cómo se está dando la corrupción incluso en la fiscalía y en diferentes entes que deberían articular para proteger al ciudadano, más bien sirven para proteger al delincuente. Entonces, si vemos una muestra nada más de ello y lo extrapolamos a la situación que vive la Amazonía, donde también son organizaciones criminales que extorsionan, que tienen sicarios y justamente por ende las muertes de muchos compañeros ambientales ashánicas, amazónicos que han fallecido lamentablemente en toda esta lucha ambiental. Creo que hay una política principal que es defender la vida justamente de todos estos protectores ambientales, porque son ellos los dueños de casa, son los que conviven ahí. Sin embargo, no se les está dando ningún tipo de protección, en absoluto. O sea, no tienes ahí una persona o un comando policial, una comisaría que los proteja cuando ellos saben que son los que están defendiendo. Entonces, primero hay una voluntad política que no existe en el país de querer proteger la Amazonía, y eso se traduce justamente en la falta de acciones. Nosotros, como Partido Verde, sí proponemos acciones amplias de inteligencia, sobre todo porque tenemos inteligencia en el país a nivel de la policía, pero está comprada lamentablemente. Son malos policías, funcionarios que están ahí y que más bien sirven de inteligencia para servir a los delincuentes y sepan cuándo los van a capturar, a qué hora y qué día, y para que se puedan fugar. Entonces, proponemos sí una reorganización y una reingeniería de la Policía Nacional del Perú, y que se forme un órgano articulado, realmente meritocrático, donde se asuma con personas probas y que puedan hacer la lucha contra la inseguridad, tanto en Lima como lo que pasa en las zonas amazónicas. Claro, que diferencia el conflicto de acá, que te extorsionan para, bueno, pedirte dinero porque tienes un negocio, allá los matan y los extorsionan para que no se metan en la defensa de la Amazonía. Entonces, pero son problemas muy similares que se tienen que abordar de igual forma. Claro, y aparte, respecto a eso, lo que se dice que bueno, matan, asesinan a personas, creo que no está mucho en las noticias, ¿no? Como vemos, por ejemplo, acá en Lima, o sea, creo que no le dan tanta importancia, se podría decir, a lo que pasa acá diariamente, porque creo que es algo también importante, ¿no? El hecho de que extorsionen, de que haya todo ese tipo de cosas, porque como usted dice, no hay una medida de protección, entonces es algo que no está bien. Sí, ahí solamente para hacerte un comentario, o sea, creo que somos de los pocos países en el mundo que tienen un sistema de denuncias tan absurdo que cuando tienes que denunciar a alguien te piden que pongas tu nombre, si no, no puede haber denuncia.
creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Nos han robado un celular o algo y te piden, no, pero aquí necesito que me des el nombre de a quién denuncias y tú me des tu dato. Entonces, es absurdo, es absurdo porque imagínense cómo está la situación y cómo tenemos tan corrompidas las instituciones policiales. Das tu nombre y a la media hora te está llamando el delincuente para decirte que retires la denuncia. Y es totalmente lamentable que esto esté pasando en el país y nos da una situación totalmente generalizada de corrupción dentro de nuestras instituciones, y es algo que definitivamente tenemos que cambiar. Y a lo que mencionabas respecto a que no sale esto en las noticias, no sale justamente porque chocaría con muchos intereses, ¿no? De mineros informales, ilegales, de mafias que talan de la tala de árboles, de la minería ilegal, justamente o informal, que también se da en todos estos espacios sin ningún tipo de estándares y que sirven para retirar oro, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios es un tema álgido que se puede ver esta problemática y que lamentablemente mueven mucho dinero y que tienen comprados a la mayoría de medios de comunicación también del país. Es por eso que no se dice nada. O sea, este país es así, el que tiene dinero impone sus ideas y el que no tiene simplemente calla más bien sus ideas. Y lo que está pasando pues en el interior del país, y no solamente viene pasando en la Amazonía, sino viene pasando a nivel de todas las problemáticas de provincias que han sido olvidadas, cuando tienen que venir acá a marchar a Lima, la Lima capitalista, la Lima egocentrista, que pues, se concentra todo aquí, para que recién sean escuchados. Y por contrario, recibirlos para conversar, los reciben pues con represión. Entonces es una situación realmente crítica, lamentable, que debemos cambiar, y nosotros como partido estamos prestos a tener esa voluntad política de abrir espacios con las comunidades, con el interior del país, porque creemos que Lima no es el Perú. Hay un Perú más allá de Lima que necesita ser escuchado y que necesita presencia y atención del Estado también. La siguiente pregunta sería, ¿cómo planean fomentar la educación ecológica y la cultura ambiental en el país entre los jóvenes y las comunidades rurales e indígenas? Ya, mira, hay infinidad de mecanismos, pero quisiera yo darte algunos puntos o tips, ¿no? Por decirlo así, que son importantísimos. ¿Quién mejor que nadie, que es la población, por ejemplo, en una zona donde se está haciendo alguna actividad ilegal, así, llámese extracción de oro, deforestación, por ese extremo, pero también en lugares donde se convive con la industria? ¿Qué mejor que la población que está en ese lugar para reportar o denunciar los actos de contaminación que se dan? No es un secreto, en muchos lugares las empresas, por ejemplo, alejadas, que yo he recorrido a lo largo y ancho del país diferentes operaciones, tanto mineras como petroleras. ¿Y qué pasa? Que como son lugares súper alejados, hay derrames que se reportan, por ejemplo en el caso de hidrocarburos, y hay derrames que no se reportan. ¿Por qué? Porque la empresa dice, ¿no? Oye, acá no hay presencia del Estado, no hay policía, no hay nadie, la población la tengo para mí, digamos, trabaja para mí, entonces si no quieren perder su trabajo no me van a denunciar, porque lamentablemente tenemos a nivel de delitos ambientales el mismo sistema, necesitas a alguien que denuncie, entonces nadie en su sano juicio haría una denuncia sabiendo que va a perder su trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque esa gente vive de eso. Lamentablemente, ante la falta de presencia del Estado, no tiene otras oportunidades más que muchas veces trabajar para el sector petrolero, o reciben de alguna manera dádivas o algunos aportes por parte de estas empresas. Entonces se sienten muchas veces condicionados a presentar denuncias, o se sentían. Luego, hace unos años, OEFA sacó algo muy importante y que creo que se debería también replicar en el tema de seguridad ciudadana. Propuso lo que son denuncias anónimas. Entonces, cualquier persona, independientemente que trabaje o no, pero que quiera denunciar, lo podía hacer, y no había una trazabilidad de quién había denunciado. Con ello se dispararon el tema de las denuncias ambientales, y para el caso de los fiscalizadores ambientales era más fácil tener una data, porque te ponían este sistema que es online, puedes ingresar incluso la coordenada, el punto exacto de dónde está la contaminación. Nosotros vamos con el GPS y vemos dónde está la contaminación. Entonces es una herramienta poderosísima para detectar los lugares en donde se está haciendo algún tipo de actividad de contaminación o ilegal, como es el caso más o menos a donde iba orientada la pregunta. Sin embargo, para nosotros como
institución, bueno, digo nosotros porque todavía me considero, pero ya dejé de trabajar hace muchos años en UEFA, pero cuando íbamos para llegar a estas zonas a veces necesitas 3 días para llegar, por la accesibilidad que no hay. Tienes que tomarte... No te permiten el paso también. En algunos casos, pero llegar a esos puntos, como no hay carreteras, no hay desarrollo, tienes que ir hasta cierto punto con un vuelo charter que te dura un día. Luego de ese punto agarras en camioneta 6 horas. Luego de esas 6 horas vas en deslizador 12 horas o hasta incluso 18 horas para llegar al punto donde ha sido el derrame. Recordemos que los derrames no te respetan cuando te dicen voy por este camino, simplemente se expanden por la geografía de la zona. Entonces, este tipo de situaciones limitan que nosotros lleguemos al supervisar o quizás no tomar medidas para o impulsar medidas para que la empresa tome, porque UEFA no tiene capacidad de tomar medidas directamente en una primera instancia del derrame, pero sí, oye, decirle a la empresa, oye, tu derrame está por acá, alertar rápidamente y exigirle que cumpla con sus obligaciones de contingencia ante un derrame. Entonces, este tipo de situaciones podrían ser controladas si nosotros presentamos un proyecto de ley o una reforma en donde en estas zonas críticas, ojo, no en todos los lugares, porque hay lugares donde sí es rápidamente accesible, en estas zonas críticas, que son algunos lugares de la Amazonía y algunas partes de la sierra de nuestro país, hayan fiscalizadores de manera perenne en la zona, de tal manera que cuando se genera algún tipo de derrame, la atención pueda ser inmediata. Entonces se van a poder tomar medidas inmediatas también por parte de la empresa, porque el Estado le exige a la empresa que tome dichas medidas. Y en ello se podría también proponer lo que es un monitoreo participativo con una especie de fiscalizadores comunitarios, que van a permitir que la misma gente de la zona pueda atender en el primer momento de una emergencia ambiental o aborde estos temas, que tengan un carácter y una protección debida, ¿no? Porque obviamente también no los vamos a mandar a que se enfrenten, pues, porque son organizaciones criminales. Debería también articularse con la Policía Nacional, que ellos tengan un rango especial que les permita trabajar articuladamente con la policía en estos sectores. Eso vamos luego aterrizándolo ya en el tema de educación ambiental. Por ejemplo, la misma institución de UEFA tiene una academia de fiscalización ambiental que muchas veces ha brindado talleres para lo que es capacitación ambiental a las comunidades, pero con escaso presupuesto que se limita. Entonces ahí también podemos proponer un mayor presupuesto para que se pueda, mayor inversión en esta entidad, para que pueda fomentar el tema de la capacitación ambiental a las personas y formar monitores comunitarios que sepan atender una emergencia en un primer momento y reportar. Incluso ya no necesitas fiscalizadores, ingenieros que lleguen tan rápido, porque hay zonas que sí son realmente inaccesibles, pero ya tienes alguien de la zona preparado para hacer el primer reporte de la primera fotografía del evento, que va a ayudar a finalmente, en el transcurso del tiempo, a tener una data más fuerte que pueda servir a poder tomar medidas en adelante y como consiguiente del proceso de fiscalización ambiental. Pero sí, hay mecanismos, pero se necesita presupuesto, se necesita interés del Estado de proponer presupuestos para este sector, que más bien en los últimos años se le ha quitado incluso a EFA la facultad de recaudación de multas, se ha ido ese dinero para otro lado, para otros sectores, y eso hace que la fiscalización ambiental se debilite. Por tanto, en general, el tema ambiental ha sido debilitado en los últimos años, y eso es algo que también debemos alertar como partido, y que justamente por la condición de ser un partido ambientalista queremos cambiar todo eso y realmente poner en primer punto y sobre el escenario al tema ambiental como un factor crucial para el desarrollo del país. Muchas gracias. Y continuando con la siguiente pregunta. En un país con muchas brechas sociales y críticas urgencias de seguridad, como bien comentamos, que es seguridad, empleo, salud, ¿cómo convencería a quienes priorizan el desarrollo económico o infraestructura de que dedicar recursos a políticas ecológicas también beneficia a la sociedad? Como lo mencionaba hace un momento, el desarrollo sostenible tiene 3 grandes factores, ¿okay? Dentro de esas 3 esferas está la esfera ambiental. Pero si solamente hablamos de las esferas por separado, o sea, económica por su lado, social por su lado, ambiental por su lado, no aterrizamos en nada, ¿no? Entonces, cuando decimos que prioricen el tema económico antes que el ambiental, no, tampoco sería bueno priorizar el tema ambiental antes que el económico, porque imagínate, tenemos un proyecto minero que, digamos, es económicamente muy rentable, ambientalmente por ahí tiene sus vallas, sus trabas, pero esto le va a servir mucho al país. Hoy hay que ver la forma de cómo con medidas, tecnologías, medidas de ingeniería, logramos equiparar el tema
ambiental para que el proyecto surja y haya un desarrollo equilibrado entre el económico y el aspecto ambiental. Entonces, lo que quiero hacer con ese ejemplo es decirles que no podemos ver las esferas por separado. La esfera ambiental solamente verla no es correcto, la esfera económica verla por separado no es correcto, deben verlas de manera integral. Entonces, el desarrollo económico, la inversión económica que se hace, cuando analizamos el aspecto ambiental, les decía hace un momento, principalmente del ser humano. El ser humano sin industria, sin desarrollo, no es nada, nos hubiésemos quedado en la época de las cavernas, ¿no? Y nosotros hemos, como seres humanos, desarrollado tecnología para que se pueda invertir, se pueda desarrollar, se pueda aprovechar los recursos. ¿Qué son el aprovechamiento de recursos? El petróleo, los minerales y otros más. Eso hablamos de tipo de minerales no renovables, ¿no? El petróleo se acaba, el oro también, o los metales en general se acaba, ¿no? Demoran años en poder formarse como tal. Y tenemos otro tipo de recursos también, otras actividades como la agricultura, que sí se va de alguna manera renovando en el tiempo, con la mano del hombre. Sin embargo, en todo ello entra el ser humano como principal factor que de una u otra manera altere el ambiente. O sea, de por sí ya nosotros hemos venido a la Tierra y estamos alterando de una u otra forma, con nuestra propia actividad antropogénica. Pero debemos ver los métodos y las formas en cómo hacemos que esa convivencia o esa interrelación de seres humanos que hemos desarrollado en industria es sostenible en el tiempo, y justamente ahí viene el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que para aquellos que solamente indican y soslayan alguna de las esferas, ya sea la social o la ambiental, y priorizan el tema económico, estamos viendo que con esa visión el país no tiene futuro. Los países del primer mundo, tú vas a España, vas a Estados Unidos, vas a Canadá, tienen grandes proyectos de inversión, sin embargo son muy respetuosos con el tema ambiental. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. El tema es que no queremos hacerlo tampoco en el país, cuando hay autoridades fuertes, instituciones realmente autónomas, que tengan un peso o un respaldo político por parte de nuestro gobierno de turno. Lamentablemente viene cada gobierno, mueve todo, pone nuevos funcionarios que están alineados, y eso también lamentablemente golpea la gobernabilidad de las instituciones, que devienen qué cosa, que no tengamos instituciones fuertes. Al no tener instituciones fuertes, respaldadas por el Estado, por el gobierno de turno, definitivamente tenemos instituciones que no tienen la capacidad suficiente para ejercer un grado de presión sobre las empresas y que éstas puedan mejorar sus tecnologías o puedan proponer tecnologías de última generación que puedan servir a llevar este camino al desarrollo sostenible de manera más rápida. Entonces, eso también es un factor importante entenderlo, y no, definitivamente nosotros como Partido Verde entendemos que hay una sincronía de estas tres esferas que tienen que andar juntas, porque si no, vamos a hablar, sí, como lo hemos venido hablando durante muchos años, de desarrollo económico, pero que no lo vemos reflejado en la sociedad, que no lo vemos reflejado en las condiciones o en la mejora de la calidad de vida de las personas. Claro, creo que el Estado, como último, creo que pone a lo que es este tema ambiental, y creo que no está bien, ¿no? Tiene que ser, como dijo, todo por igual, o que suba, ver la manera de subirlo, y no solamente enfocarlo en una cosa y que sea solamente eso, porque, como le digo, no mucho vemos que se preocupan por el medio ambiente, por en general, por todo esto, y no es algo bueno. Exacto. Lo que pasa es que no tenemos muchas autoridades capacitadas para el tema. Los gobernantes que llegan al poder, especialmente el presidente, o muchas de las autoridades, incluso he visto muchos técnicos, ministros, viceministros en la gestión ambiental, pero que llegan ahí por favores políticos, llegan ahí por lobbies del Congreso, ¿no? Que se reparten los ministerios. Entonces no son personas probas. Yo te puedo decir, hasta el momento no tenemos ningún ingeniero ambiental, habiendo miles de ingenieros ambientales que hayan asumido el Ministerio del Ambiente. Han asumido abogados, han asumido personas de otras carreras, pero no ingeniero ambiental. No especializados. No especialistas, no personas probas, con una carrera profesional comprobada, ligada al sector, que sirva a presentar realmente propuestas y políticas que ayuden al país a continuar un camino realmente del desarrollo sostenible. Entonces, mientras sigamos teniendo unas autoridades que negocian o una poca gobernabilidad, o partidos políticos que están por sus intereses básicamente y no por el interés del desarrollo nacional, vamos a seguir teniendo ese tipo de autoridades que no les importe los aspectos ambientales, que simplemente les importa el aspecto económico y cuánto voy a recibir yo si le doy la licencia a esta empresa, cuánto voy a recibir yo si doy o saco una ley a favor de cierto sector de empresas que, más allá que me contaminen todo el país,
lo importante es que me den a mí un dinero para poder comprar voluntades. Eso es lo que estamos nosotros totalmente en contra, y queremos renovar la política desde jóvenes que participen justamente en este espacio electoral de abril del 2026, para que podamos renovar muchas cosas. También es importante la participación juvenil dentro de este aspecto. El aspecto ambiental, por lógica y por una cuestión natural, ha sido también ya introducido en nuestra generación. Digo nuestra generación para no sentirme tan viejito, ¿no? Pero ha sido recientemente introducido. Hay mucha gente mayor que en sus tiempos no se hablaba del tema ambiental. Es simplemente, oye, ya desarrollemos el proyecto y todo, y no me importa. O sea, las primeras actividades petroleras, todo el agua que sale conjuntamente con el petróleo lo tiraban sin ningún tipo de control estándar a los ríos de la Amazonía. Y es por eso que cuando tú haces monitoreos de línea base en estos ríos, ya de por sí encuentras contaminación en los segmentos de los ríos, que cada vez que hay una época digamos, de turbulencia o baja el caudal de los ríos, cuando baja el caudal, lo que hace es tener corrientes a nivel ya menor, obviamente por altura, porque hay poca agua, y comienza a remover el sedimento y se comienzan a liberar los contaminantes de aquellos años en donde no había ningún tipo de normativa ambiental. Entonces, hemos pasado de una situación crítica, como lo ha pasado el mundo, no solamente el país, pero ¿qué ha pasado con nuestro país en particular? Que pese a haber normativas y haber diferentes mecanismos, aún se le sigue limitando presupuesto para temas de políticas ambientales, se sigue teniendo una mano muy, digamos, débil para poder controlar los temas de contaminación ambiental, pese a que el primer mundo rápidamente se actualizó con todo ello y exige altos estándares. Entonces, siempre parto de decir esto porque es mucho tiene que ver la voluntad política, y por ende mucho tiene la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como jóvenes hoy por hoy, de saber votar en estas elecciones de abril del 2026. Bien. Finalmente, ¿qué tipo de participación espera del activismo climático y la sociedad civil? ¿Y cómo asegura que las propuestas del partido no queden solo en discursos y no se conviertan en políticas públicas efectivas y sostenibles? Sí, mira, como candidato, yo espero, y más allá de ser candidato del Partido Verde, ojo, como ciudadano, diría yo, como profesional en temas ambientales, yo he tenido la oportunidad incluso de dictar un curso con la Embajada de Estados Unidos a muchos chicos de la Universidad Científica del Sur, no recuerdo, que eran en temas de monitoreo marino, para ver cuando hay ese tipo de derrames y todo, y capacitarlos para que ellos a nivel de sus comunidades, ¿no? en donde están, ellos eran de la carrera, recuerdo, de algo de marino, algo de estudio marino, biología marina, y ellos iban a replicar este curso que les daba a las diferentes comunidades para que sea como un efecto de, digamos, de amplitud, ¿no? O sea, yo les doy a ellos y ellos finalmente extendían estos cursos a la comunidad y puedan saber reportar cuando hay estos tipos de grado o este tipo de contaminación. Entonces, yo espero sí mayor participación de todas las organizaciones en el tema ambiental, que las veo un poco disgregadas, ¿no? Cada una por su lado, luchando por banderas que deberían unirnos a todos, pero también separados por muchas veces esas brechas a nivel de poder entendernos y luchar por un objetivo en común. Tenemos un país, sí, que lamentablemente está disgregado desde nuestra naturaleza, pareciera, ¿no? Desde la fundación de la República, en donde no sabemos entendernos como país, no sabemos conversar, y eso se extiende incluso a las organizaciones. Entonces, sí, el llamado que particularmente hago, más allá como el momento de candidato, sino como ciudadano que ama su patria, es que aprendamos a entendernos, aprendamos a tender puentes entre las personas que queremos que el país salga adelante, las personas honorables, las personas probas, que creemos que puede existir un país, un Perú sin corrupción, y que a través de ese país sin corrupción recién podamos viabilizar muchas opciones de cambio, y juntarnos, sentarnos en la mesa, buscar consensos que permitan ejercer políticas ambientales a nivel país. Ahora, a la pregunta que me comentas de cómo garantizamos nosotros que nuestro discurso, nuestras políticas o lo que queremos finalmente no caiga en un saco roto, porque hay muchos partidos que proponen miles de cosas en general, pero finalmente no las hacen, ¿no? Entonces es muy importante discernir entre lo que es demagogia y lo que realmente son propuestas técnicas y alguien que conozca el sector. Como hemos venido desarrollando en la entrevista, yo les he contado la experiencia desde el campo. No soy una persona que habla desde lo que me contaron. Y eso es lo que ha primado el Partido Verde. Tener cuadros políticos que conozcan el tema, que no sean simplemente gente que le contaron, que le entrenaron un día antes del debate para hablar sobre el tema ambiental, como pasó en las últimas elecciones. Que todos los representantes de los partidos políticos en temas ambientales
hablaron cualquier cosa y cualquier desfachatez que realmente desde el sector ambiental, los ingenieros ambientales y todos aquellos profesionales, biólogos, geógrafos, civiles, porque este tema ambiental es multidisciplinario, escuchábamos y que estamos inmersos en este sector, realmente fue una burla para el país el debate en el eje ambiental. Ningún candidato hizo propuestas realmente técnicas para abordar o solucionar siquiera el 1% de los problemas ambientales que tiene nuestro país. ¿Qué nos garantiza a nosotros dentro del Partido Verde, y especialmente dentro del equipo que me acompaña en la candidatura para diputado? Tenemos múltiples profesionales que conocen la gestión desde dentro porque son funcionarios públicos también, que tienen especialidades en diferentes ramas, que están en diferentes ministerios, y podemos articular o conocer finalmente el problema de manera integral, porque el problema no puede ser solamente visto desde el Ministerio del Ambiente. El problema ambiental es transversal. Vivienda, producción, Ministerio de Energía y Minas, la economía está afectada porque cuando vemos temas ambientales, justamente de deforestación, extracción de oro, ese oro podría pasar realmente por el arca legal, pero se está yendo para un tema ilegal. Entonces, ahí estás, por ejemplo, ya viendo de por sí una falta de ingresos que deberían entrar al fisco de manera formal para el país y aportar, que se está yendo de forma ilegal y incluso con lavado de dinero y todo el tema. Entonces, vemos que el tema es articulado, es transversal, y nosotros dentro del partido hemos tratado de garantizar eso con la integración de muchos profesionales de alto nivel, ¿no? Como les comento, y verán, y les he contado justamente por eso mi perfil profesional, no estamos improvisando. En el tema ambiental, que es el fuerte de nuestro partido, queremos llevar el mejor equipo técnico a que pueda presentar dentro del plan de gobierno cosas realmente tangibles, objetivos que se puedan cumplir, metas, indicadores que puedan tener una trazabilidad, y no solamente propuestas demagógicas que finalmente, como has mencionado, puedan terminar en solamente eso, promesas que ya creo que el país y las personas, los ciudadanos de a pie, que queremos un cambio de país, estamos cansados de mucho. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Si quiere decir algo, tal vez un último mensaje para nuestro público que nos está viendo ahora. Sí, claro. Bueno, a todas las personas que seguramente después de toda esta entrevista nos han escuchado, les agradezco por el tiempo. No les pido finalmente más que se comprometan con nuestro país. Creo que es lo principal. La juventud necesita participar. Seguramente muchos de los que están escuchando son bastante jóvenes. No tengan miedo de participar en política. Platón decía algo muy cierto: el precio de desentendernos de la política es el ser gobernado por los peores hombres, y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Entonces hay una responsabilidad histórica de los jóvenes de hoy por hoy participar dentro de estos espacios políticos para no solamente desde afuera criticar, sino tomar acciones por el bien de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Chao. Chao. Nos vemos.